Buenos días. Vamos a ver en este caso la exposición de tono muscular. Este trabajo está presentado por Harold Carrillo, Carlos Monroy, Tatiana Arévalo y Laura Mayorga. Entonces, tono muscular hace referencia, también conocido como tensión muscular residual o tono, es la contracción parcial, pasiva y continua de los músculos. Tono muscular y sus alteraciones. En este caso estamos viendo un recuadro donde nos está indicando las alteraciones que se pueden presentar según las diferentes lesiones en diferentes partes del cuerpo. Podemos ver en el sistema piramidal que el tono va a ser espástico con otras indicaciones. El sistema extrapiramidal que nos va a dar un tono rígido, una lesión de motoneurona inferior que nos va a dar una flacidez o flácido y un síndrome en el cerebelo que nos va a dar un tono hipotónico. En este caso vamos a dar a continuación las características de cada uno. Atonía, en este caso la atonía es la falta de tono muscular y de la tensión o vigor normal de ciertos tejidos orgánicos, especialmente de los contráctiles, en este caso de los músculos. En este caso, la atonía está más relacionada a la pérdida del tono de la musculatura del útero. Sin embargo, en la parte derecha podemos ver un neonato con hipotonía. Sin embargo, es muy difícil pues, encontrar las imágenes de atonía, pero sería muchísimo más complejo que pues, la imagen que estamos viendo para que más o menos tengamos una idea. La flacidez corresponde o flacidez corporal también puede ser debida a una pérdida del tono muscular y puede aparecer al mismo tiempo la flacidez cutánea y la muscular resultado de la alteración de la motoneurona inferior. Recordemos que es un signo de la motoneurona inferior. En este caso, la flacidez también es un poco difícil de encontrar respecto a fotos, pero igualmente es para que nos hagamos una idea de cómo es más o menos la alteración del tono muscular. En este caso la hipotonía es una pérdida del tono normal en la que el tono se encuentra disminuido y ofrecen una baja de la resistencia al movimiento pasivo de la extremidad. En este caso pues podemos evidenciar cómo el neonato se inclina normalmente hacia el frente, evidenciándose pues una hipotonía en los músculos. En este caso, la escala de evaluación que nos permite evaluar, valga la redundancia, la hipotonía, va a ser la escala de Campbell, que en este caso se está clasificando en 0 normal, -1 hipotonía leve, -2 hipotonía moderada y -3 hipotonía severa, con cada de sus respectivas características. Tenemos en este caso los hipertónicos. Los hipertónicos o hipertonía necesariamente no quiere decir que sea patológico. Como lo podemos evidenciar, alguna persona que haga ejercicio va a tener un tono muscular mayor a una persona que sea sedentaria. Entonces realmente no quiere decir que sea patológico. Y la definición corresponde a aumento anormal de la resistencia externa que se aplica a una articulación causada por espasticidad, distonía o rigidez o por la combinación de todos. Este término ya hace más referencia a lo que corresponde a patológicamente hablando. Espasticidad es un trastorno motor que se caracteriza por un aumento del tono muscular y una hiperreflexia, como anteriormente lo podíamos evidenciar en el recuadro, donde pudimos exponer los diferentes síndromes en las diferentes partes del cuerpo humano. En este caso tenemos diferentes escalas para lo que es la hipertonía. Sin embargo, esta escala de hipertonía Assessment Tool, ella nos va a facilitar mucho más porque esta nos habla de espasticidad, distonía y rigidez, pero todo corresponde a una hipertonía. Entonces podemos evaluar varios aspectos. El único inconveniente es que ya serían en una segunda lengua.
Tenemos Asword. Asword anteriormente se podía trabajar. En este caso nos da unos grados y una descripción. Va de 0 a 4 y la descripción va desde un tono normal a una severa hipertonía, que es absolutamente ya un miembro rígido. Tenemos ahora una escala de Asword, pero es modificada, que es actualmente la que más se utiliza. Entonces igualmente va de 0, 1, más 1, 2, 3 y 4. Y respuestas al movimiento nos da desde un tono muscular a la parte afectada, está rígida en flexión o extensión. Esta es un poco más completa y nos puede dar una mejor evaluación de la hipertonía que pues queremos evaluar. Tenemos una escala de Tardieu que también es utilizada, en este caso va igualmente de 0 a 4, referenciando desde el inicio, no existe resistencia al movimiento, y como cuarto nos estaría dando una clonía que aparece en un ángulo específico que dura más de 10 segundos mientras el evaluador está midiendo la presión. Esta también es válida para utilizarla en distonías. La rigidez, en este caso la rigidez es el máximo nivel de contracción del tono muscular. Como lo podemos evidenciar en el menor, los músculos están totalmente contraídos. Esto es, recordemos que es involuntario y se da en el sistema extrapiramidal. Las distonías son contracciones musculares involuntarias que ocasionan movimientos repetitivos o de torsión. Recordemos que esta también la podemos evaluar por medio de la escala de Tardieu. Entonces, correspondiendo a qué es un reflejo. Un reflejo es una secuencia de acciones rápidas, automáticas y no planificadas que aparecen en respuesta a un estímulo determinado. ¿Cómo se da un reflejo? En este caso estamos evidenciando una imagen de cómo nos brinda las características de cómo se podría evidenciar en el cuerpo humano la suposición del reflejo. Entonces vamos a dar inicio, son 5 pasos, de los cuales el primero es el receptor sensorial, que responde a un estímulo produciendo un generador o potencial de receptor. El segundo paso sería una neurona sensitiva. El axón conduce impulsos desde el receptor al centro integrador. En el medio pues hay una interneurona. Recordemos que esto ingresa por el asta posterior. Ingresa ya interneurona, va por el asta anterior y corresponde al número 3, el paso número 3, que es el centro integrador, una o más regiones del sistema nervioso central que transmite impulsos de las neuronas sensitivas a las motoras. En este caso ya estamos en la parte anterior, que sería la parte motora, y corresponde al cuarto paso, que sería neurona motora. El axón conduce el impulso del centro integrador al efector, que en este caso el quinto paso sería el efector, que corresponde a un músculo o glándula que corresponde a los impulsos nerviosos motores. En este caso vamos a dar un ejemplo de cómo se va a dar un reflejo. Entonces, como decíamos anteriormente, el primer estímulo es el estiramiento estimula el receptor sensorial, o sea, al uso muscular o uso neuromuscular. Segundo paso, la neurona sensitiva ya se encuentra excitada, ingresa hacia el asta posterior, al asa anterior, y dentro del centro integrador de la médula espinal, la neurona sensitiva activa la neurona motora, recordemos. Ingresa por el asta anterior, y esto nos va a conducir a la neurona motora excitada. Y finalmente esto va a dar un proceso de efector. El mismo músculo se contrae y alivia el estiramiento. Esto fue un ejemplo de lo que correspondería al reflejo rotuliano. En este caso la bibliografía, y agradecemos su atención, la atención prestada.